las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, como siempre con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. En la presentación les acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hola Marta. Hola Santiago, un saludo cordial y también para nuestros oyentes, especialmente para las víctimas del conflicto. También estamos en compañía de nuestros compañeros corresponsales en las diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. El presidente de la República, Iván Duque, presentó ante Naciones Unidas los avances del gobierno nacional. Allí habló sobre el trabajo que se ha realizado en materia de reparación integral a las víctimas y los beneficios que los afectados por el conflicto han obtenido gracias a la implementación de la política pública de víctimas. Escuchemos al presidente de la República, Iván Duque. Nuestro gobierno promovió la extensión de la Ley 1448 para la reparación de las víctimas, para permitir que los recursos del Estado puedan ayudar a solventar a esos millones de colombianos que por décadas fueron lacerados por la violencia. Logramos pasar de 3 procesos de reparación colectiva a más de 50 procesos de reparación colectiva. Pero además beneficiando solamente en estos 4 años con apoyo económico de reparación a casi 400.000 víctimas, lo cual también marca un hecho sin precedentes. Y quiero también expresar que existe todo el deseo de avanzar en una reparación efectiva. El Estado colombiano lo ha cumplido, pero se requiere también que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad también hagan una reparación económica, material y creíble, sobre la base de que muchos de sus aportes todavía están lejos de las expectativas. Y en Tumaco, Nariño, el evento central del Día Nacional de la Memoria y de la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto, liderado por el presidente de la República, Iván Duque, el primer mandatario reiteró el trabajo realizado con las víctimas. Escuchemos. Hoy es el Día de las Víctimas en nuestro país. Es un día donde tenemos que elevar nuestra voz para rechazar la violencia. Es un día donde tenemos que elevar nuestra voz para expresar solidaridad, expresar concordia, expresar respeto. Y en homenaje a las víctimas, hoy en Tumaco queremos también decir con orgullo lo siguiente. Este fue el gobierno que contribuyó a la reglamentación de la jurisdicción de las víctimas, que por primera vez tendrán voz y voto en el Congreso de la República. También este gobierno es el que ha aumentado los beneficios de reparación y de atención integral, sabiendo que falta mucho, pero hemos tenido un compromiso indeclinable. Y este es el gobierno que también ha llegado a esos 170 municipios PEDET, donde tenemos cerca de 6 millones de colombianos, pero óigase bien, donde tenemos más de 2 millones de víctimas registradas. Y hemos llegado con una inversión histórica, una inversión que supera los 9 billones de pesos. En Tumaco estuvo nuestro compañero Diego Monroy, quien habló con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas en la conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad, 9 de abril. Director, gracias por estar con nosotros y nos encontramos desde el municipio de Tumaco, en Nariño, un sitio representativo porque pues ha sufrido hechos de violencia y aquí hay una gran cantidad importante de víctimas. Y hablemos un poco de esta conmemoración. Es escuchar de primera voz de las víctimas, cómo ha sido este avance, cómo ha logrado tener el mayor número de indemnizaciones. El departamento de Nariño es el departamento que también, a pesar de las circunstancias, ha recibido el mayor número de indemnizaciones, el pago de la atención humanitaria, el pago de cada uno de los componentes de la política pública. Allí el mismo gobernador lo ha hecho en diferentes escenarios del reconocimiento, y qué bueno que con hechos podamos mostrar hoy que conmemoramos el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, poder mostrar qué es lo que se ha hecho, pero también poder escuchar a las víctimas para seguir avanzando en esta ruta frente a todo el proceso de atención, asistencia y reparación. Director, hoy se deja un legado muy importante
por parte del presidente Iván Duque y por parte del gobierno y por parte del director de la Unidad para las Víctimas, y es ese mapa de memoria interactivo que va a servir para los estudiantes de colegios y universidades. ¿Qué pretendemos? Que la memoria no quede allí como en los anaqueles. Queremos que esto sea vigente, que sea una memoria vigente en los estudiantes a través de la cátedra de paz que se va a dar en los colegios, en los muchachos de 9º, 10º, 11 y también en las universidades. Que queremos que vivamos esos hechos que les tocó vivir a las víctimas por más de 60 años, ponernos en los zapatos de ellos, saber qué fue lo que vivieron, qué es lo que les toca hoy, hacer todo el proceso de resarcimiento, el proceso de resiliencia frente a estos hechos victimizantes y que estos hechos nunca se vuelvan a presentar en nuestro país y en ninguna parte del territorio colombiano. Finalmente, director, no solo hacer memoria el 9 de abril, sino todos los días de la historia de nuestro país. Sí, claro, todos los días, no es solamente pensar en el 9 de abril como el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, sino es todos los días como colombiano, donde esté, en el sector privado, en el sector público, contribuyo para que las víctimas puedan resarcir principalmente sus derechos y buscar siempre la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Director, muchas gracias a Marta, Santiago y oyentes. Continúen ustedes con más información en V Radio. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, como cada año el Congreso de la República dedica este día para darles un espacio a las víctimas en una sesión especial. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota. Adelante, Vanessa. Fueron varias las víctimas de diferentes regiones del país y representando varios hechos victimizantes quienes tuvieron un espacio en la sesión para plantear sus necesidades ante el legislativo. Y una de ellas fue justamente la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Eucari Salas, quien fue clara en los requerimientos de la población. Es fundamental desde el ejercicio de la articulación e incidencia municipal y departamental con las 1.132 entidades territoriales y las más de 49 entidades del orden nacional que realizamos como espacio legítimo de participación de las víctimas. Sumar esfuerzo con el Ejecutivo y el Legislativo para sacar adelante la implementación de un régimen efectivo que permita sancionar a las entidades nacionales y territoriales que no garanticen en el marco de sus competencias el goce efectivo de los derechos de la población víctima. Una iniciativa legislativa que permita contar con unos cupos en el Congreso permanente que nazcan desde las organizaciones de víctimas y desde las mesas de todos esos líderes que hemos trabajado arduamente por buscar los derechos de las víctimas del conflicto armado y que podamos tener esos cupos con una participación pluralista y con enfoque diferencial de las víctimas en el Congreso. En ese sentido, uno de los representantes de la población víctima y ex coordinador de la Mesa Nacional destacó que por primera vez en la historia las víctimas del conflicto tienen una representación ante el Congreso de la República. Agradecer al país, al gobierno, al Congreso de la República, a todos los líderes y lideresas que con mucho esfuerzo aportamos nuestro grano de arena para que de alguna manera estas circunscripciones especiales transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado hoy sean una realidad. Entender que en estas circunscripciones están representadas todas las víctimas del país, de esas 16 zonas que se determinaron como las zonas más afectadas por el conflicto armado. Puede que en algún momento nos hayamos sentido no tan satisfechos con la representación en cada uno de los sectores, pero estas representaciones dan la oportunidad para que hayan víctimas de todos los escenarios y de todas las clases sociales y representaciones de diferente índole que conforman el gran universo de las víctimas del país. Bueno, Santiago, Marta, estas fueron algunas de las intervenciones de las víctimas que plantearon ante el país entero en la sesión plenaria y con esta información vuelvo con ustedes a estudio. Sin memoria. Las risas desaparecen, los juegos, los paisajes, los rostros se pierden. Sin memoria olvidas quién eres. Por eso nace Hagamos Memoria, un mapa interactivo que servirá para que recordemos los hechos que han marcado nuestra historia. Y para lograr que en cada aula de cada rincón del país los jóvenes mantengan viva la memoria, este 9 de abril hagamos memoria para nunca repetir la historia. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas.
Se posesionó ante el director general de la Unidad para las Víctimas, la nueva subdirectora de Participación, y en V Radio nos habló sobre su perspectiva frente al trabajo con las víctimas del conflicto. Alejandro Márquez con la nota. Saludos, Alejandro. Hola Santiago, Marta y oyentes. De acuerdo con Jenny Andrea Quintero, nueva subdirectora de Participación de la Unidad, el trabajo con los representantes a la Cámara de las Curules Transitorias de Paz y la incidencia en el nuevo gobierno con propuestas que beneficien a la población víctima son esenciales en el trabajo que inició. Quiero iniciar un proceso articulado entre la Mesa de Participación Nacional con las 16 curules de paz para trabajar, afianzar procesos y llegar a acuerdos programáticos bastante importantes. Le quiero dejar un mensaje a todas las víctimas del país, y es que decirles que a través de la participación efectiva de ellas y con el liderazgo que ellas manejan, se logra dignificar la labor social, y para eso es muy importante la participación que ellos tomen en este proceso. Según Jenny Andrea Quintero, su trabajo en Participación de la Unidad le exige responsabilidad y compromiso por las víctimas del país, por lo que se comprometió a seguir apoyando la participación efectiva de toda la población en todos los territorios. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional, y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán. Saludos y adelante, Eberto. Muchas gracias, compañeros. Un saludo cordial a ustedes y, por supuesto, a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones de Colombia. En Barrancabermeja se hizo memoria para nunca repetir la historia para conmemorar el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La nota con Jenny Adriana Rico. En una fiesta se convirtió la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Barrancabermeja, en el lugar conocido como el Parque Camilo Torres. Amparo Chicuecristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se refiere al tema. Estamos acompañando a las víctimas una vez más en el 9 de abril, Día de la Solidaridad con las Víctimas. Este año la Mesa Distrital de Barrancabermeja quiso hacer una feria de emprendimiento con mujeres y hombres que le han apostado a reactivar inclusive el país. Es importante resaltar que esta feria de emprendimientos da muestra de la resiliencia y la superación que han tenido con estos escenarios para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto. Al respecto, Leti Fabiola Carranza, integrante de la Mesa de Participación de Barrancabermeja, nos cuenta. Es la primera vez que en Barrancabermeja, en el marco de la conmemoración del 9 de abril, se hace un evento de esta magnitud. Eso se logró gracias a la coordinación tanto de la Unidad de Víctimas como la Alcaldía Distrital y los miembros de la Mesa de Participación. Esperamos que esto no se quede aquí, sino que sigamos promoviendo el emprendimiento aquí en Barrancabermeja. Para concluir con la jornada se desarrollaron actos culturales como tamboras y una obra de teatro enfocada en la historia de la violencia a fin de contar lo sucedido para no repetir los hechos. Desde el Magdalena Medio, haciendo memoria para nunca repetir la historia, informó para V Radio Jenny Adriana Rico Núñez. Con un conversatorio en la ciudad de Manizales, se conmemoró en el eje cafetero el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Edwin Herrera nos cuenta la historia. Adelante, Edwin. El proyecto de investigación REMAR de la Universidad de Caldas, en asocio con la Mesa Departamental de Víctimas de Caldas, desarrolló el foro El papel de las organizaciones de víctimas en la gestión constructiva de memoria, un espacio de diálogo para propiciar la reflexión acerca de la problemática de víctimas. Melba Sofía González, quien es la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Manizales, nos habla sobre el particular. La importancia creo que es la visibilización de nosotros las víctimas ante las mismas instituciones, mostrar de que nosotros tenemos aún muchas necesidades, que el dolor que nosotros sentimos aún no lo hemos sanado y que es un proceso muy lento, pero que nosotros reclamamos precisamente de las instituciones ese apoyo psicológico, más que una indemnización. Eso sería lo primero,
lo más importante. De la actividad también participaron entidades invitadas como la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Caldas a través de su Departamento de Derechos Humanos, de igual manera la Personería Municipal, el Centro de Estudios sobre el Conflicto, Violencia y Convivencia, entre otros. Por su parte, Egidio Cardona, otro de los panelistas invitados, dijo al respecto. Claro, porque la ley 1448 habla de una reparación integral, pero entonces no nos podemos focalizar en el tema económico. En este momento el departamento de Caldas y todo el país está viviendo el flagelo de la salud mental, ¿sí? Como uno de los resultados, ¿sí? O sea, esta es una consecuencia del conflicto armado. Finalmente se tocaron asuntos puntuales como la memoria como derecho a la verdad, la justicia y la reparación, los principales logros en materia de construcción de memoria y su relación con la construcción de paz en el territorio. Para V Radio informó Edwin Herrera Bartoló desde el Eje Cafetero. Con un conversatorio sobre las metas cumplidas y proyectadas a 10 años, la unidad conmemoró el 9 de abril en la región del Meta y los Llanos Orientales. La nota la tiene Zulena Castillo. Adelante, Zulena. En la capital del departamento del Meta, la Unidad para las Víctimas, como conmemoración al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, desarrolló un conversatorio académico con entidades como la Gobernación del Meta, OEI, GIZ, Cámara de Comercio de Villavicencio y la Universidad del Meta para dar a conocer la perspectiva frente a la ley de víctimas y la proyección de metas de cara a los 10 años de la prórroga de la ley. Diana Mosquera, miembro de la mesa departamental, agradeció por este importante conversatorio. Quiero de antemano agradecer a la Unidad de Víctimas por este gesto muy amable hacia las víctimas del departamento, con este conversatorio de paz donde tuvimos la presencia de varias entidades competentes en los temas de víctimas y su opinión con respecto o su responsabilidad con respecto de la ley 1448, de las políticas públicas de las víctimas y los compromisos o los retos que tienen a partir de la prórroga de la ley de estos 10 años que vienen. Yo estoy inmensamente agradecida por esta oportunidad. Durante el conversatorio, el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo, destacó que la entidad ha logrado realizar un trabajo arduo en el cumplimiento de la política pública de víctimas en el departamento, en donde se ha invertido importantes recursos para la reparación integral de las víctimas. De otro lado, la mesa municipal quiso conmemorar esta importante fecha con una feria de emprendimiento en donde asistieron más de 20 víctimas y sus proyectos de negocio. Para V Radio, desde Villavicencio, informó Zulena Castillo. Con diferentes actividades se conmemoró el Día Nacional de la Memoria con las víctimas en el departamento de Putumayo. Janet Espitia, con los detalles de esta información. Adelante, Janet. Buenos días, compañeros. Para la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en Putumayo, se realizaron distintas actividades, empezando por un conversatorio con la Mesa de Víctimas de Puerto Asís y estudiantes de la UNAD. Posteriormente, la revisión a un avance de obra en la vereda Villarrosa de Mocoa y la siembra de árboles en memoria de las víctimas, como lo aseguró Luis Delgado, representante de la Junta de este sector. Realizamos una siembra de árboles, una revisión de la placa huella, donde le agradecemos al doctor Germán por aportarnos y a la unidad de víctimas por aportarnos ese recurso que beneficia a la comunidad de Villarrosa y a la gente víctima de desplazamiento. A la actividad también hicieron presencia distintas instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas SNARIF, entre ellas la Gobernación, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, entre otras. Roberto Maigual, coordinador de la Mesa de Víctimas de Mocoa, destacó esta importante articulación. Importante que se unieron las instituciones, entre ellas la Unidad de Víctimas. Se hizo unos eventos de una siembra de árboles, pues se hizo un compartir con la comunidad. Importante que estos eventos se sigan haciendo con las comunidades también, muy importante para eso. Se felicita a la unidad y a todas las instituciones participantes. Durante la jornada, el director territorial en Putumayo, Germán Narváez, destacó las principales acciones adelantadas en materia de reparación integral a víctimas, entre ellas la entrega de indemnizaciones que en los últimos 10 años supera los 33.300 giros con recursos superiores a los 223.000 millones de pesos. En Santander, la Mesa Departamental de Víctimas sesionó de manera especial para celebrar el 9 de abril. La nota con Miguel Alcalá. Vamos, Miguel, con toda la información.
Hola compañeros de V Radio, yo los saludo con noticias desde Bucaramanga y es que la Mesa de Participación de Víctimas de Santander realizó un plenario especial en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, fue invitado a la sesión, en los cuales fue consultado por las víctimas sobre el trabajo de la entidad en la reparación integral en los próximos 10 años de la Ley 1448. Con este mandato que aparece allí en la ley, pero más allá del mandato de la ley, yo creo que es el reconocimiento a todas las víctimas, a los 9.250.000 víctimas que hoy tenemos en el registro y en la cual tenemos pues todo el trabajo para poderlo lograr y poderlo consolidar la reparación integral, no solamente en Santander, sino en todo Colombia, para que las víctimas sientan de verdad la reparación. Los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de Santander, entre ellos su coordinador Orlando Burgos, destacaron que la entidad haya reiniciado la ruta general luego del tiempo de pandemia. Desde Bucaramanga, Santander, informó para V Radio Miguel Alcalá. La Mesa de Víctimas de Caquetá continúa con el desarrollo de actividades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. La noticia con Indira Lorduy. Adelante, Indira. Gracias, compañeros. Hay que decir que Gina Paola Lombana, directora territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas, acaba de señalar que en Caquetá se propiciaron encuentros para conmemorar con obras de teatro, ferias de emprendimiento y conversatorios que involucraron a todas las organizaciones que aportan al bienestar de este sector de la población. Escuchemos a Luisa Quiñones, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Florencia, quien estuvo muy atenta de todos estos eventos. Memoria es no olvidar aquellos hechos que nos marcaron a nosotros. Memoria es seguir luchando por aquellos que ya no están y que de alguna manera nos traen recuerdos bonitos para seguir luchando. Solidaridad es solidarizarnos con aquellas víctimas que estamos sufriendo todavía aquel dolor que nos afectó en algún momento y que por eso nos solidarizamos y tenemos empatía con ellos. Hoy aquí estamos en pie de lucha demostrando que seguimos buscando cambio para nuestra población y que viva el Caquetá. Fue también una excelente oportunidad para expresar que son resilientes y por eso trabajan cada día en la sanación de las secuelas que dejó el conflicto. Así, escuchamos también a Andrea Falla, quien es representante de la población indígena en el departamento del Caquetá. Población extensa en las diferentes poblaciones del víctima de conflicto armado. Entonces, desde acá invitar a toda la población víctimas a juntarnos a este día conmemorativo y olvidarnos de esas diferentes situaciones que pasamos en el pasado. Hay que decir que el teatro permitió a los integrantes de las organizaciones de víctimas de Caquetá poner en contexto el dolor que sienten por los delitos cometidos en su contra, como asesinato, secuestro, desplazamiento y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. Por otra parte, les contamos que en Antioquia se realizaron homenajes y 2 sepelios simbólicos para 73 desaparecidos víctimas del paramilitarismo. La nota con Juan Carlos Monroy. Frente a las afligidas familias reunidas en el sepelio masivo, se revela la placa conmemorativa en mármol negro con los nombres de 73 víctimas de desaparición forzada del paramilitarismo en el Bajo Cauca antioqueño para rendirles memoria y a la vez dejar prueba visible del crimen atroz. El drama de la búsqueda incansable de sus familiares la sintetizó Viviana Ruiz, hablando en memoria de su hermano. Es duro porque jamás vamos a poder recuperar a ese ser que se nos fue y que no volverá, pero nos llenamos de fuerza para seguir adelante. Este es un sepelio simbólico. No hay féretros con restos óseos para devolver a sus dolientes. Algunos de ellos, como Viviana, conocen el destino trágico de su hermano asesinado y desaparecido hace 28 años porque los excomandantes paramilitares les confesaron que se deshicieron de los cadáveres para borrar el rastro de sus crímenes. Para poder esconder de pronto aquellos macabros hechos, fueron sacados de sus fosas y lanzados al río. Como reparación a más de un centenar de familiares de estos 73 desaparecidos, la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía
realizaron actos de memoria, atención psicosocial y 2 sepelios masivos simbólicos en las riberas del río Cauca en Tarazá y otro en Medellín, en cumplimiento de una sentencia judicial contra el bloque Mineros de las Autodefensas y su excomandante alias Cocobanoy. Vimos que por primera vez esta sentencia judicial se da para la reivindicación de los derechos de las víctimas, para la reivindicación de sus memorias. Según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, se ha brindado la atención psicosocial a más de 10.000 familiares de desaparecidos en ceremonias de entrega de restos y exhumaciones y más de 70.000 ya fueron indemnizados con más de 520.000 millones de pesos. La afectación del daño que le dejó el conflicto y de la pérdida de un ser querido a muchas víctimas, hoy con nuestro equipo psicosocial lo que estamos es acompañando ese duelo. Desde Antioquia, Juan Carlos Monroy informando para V Radio. Y las noticias desde Casanare nos las trae Daisy Tibidor. Daisy, bienvenida con toda la información. La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas conmemoró el pasado 9 de abril el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el municipio de Yopal, en Casanare. Allí se desarrollaron diferentes actividades donde los afectados por el conflicto fueron los protagonistas. El director territorial Carlos Arturo Pardo Alezones, además de destacar estas actividades, hizo un balance de lo que han sido las acciones en favor de las víctimas durante estos años de implementación de la Ley 1448 de 2011. Una de estas acciones es el pago de indemnización como reparación integral a las víctimas. En cuanto a indemnizaciones en el departamento del Casanare, la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales ha venido realizando un buen ejercicio gracias al esfuerzo financiero por parte de la unidad, donde se ha pagado por concepto de indemnizaciones un monto de 85.000 millones de pesos. Igualmente, el más reciente se realizaron en 10 municipios del departamento por un valor de 1.000 millones de pesos. Informó desde Yopal, Casanare para V Radio Noticias, Daisy María Tibidor. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. V Radio. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.